Los arqueólogos descubren a menudo fragmentos de la historia que nos dan respuestas, desde ataúdes en miniatura hasta huesos de oráculo. He aquí 20 cosas más misteriosas descubiertas por los arqueólogos. Número 20. Ataúdes en miniatura. En 1836, un grupo de muchachos estaba cazando conejos en las laderas de Arthur Seat, en Edimburgo, cuando tropezaron con algo espeluznante. 17 ataúdes en miniatura. Estos pequeños y espeluznantes ataúdes fueron descubiertos en las profundidades de una pequeña cueva que se ocultaba tras unas losas de pizarra. Desconcertados, decidieron informar a los adultos de su extraño descubrimiento. Ni que decir tiene que incluso los ancianos se quedaron perplejos ante lo que encontraron. Aparte de la inquietante apariencia de los pequeños ataúdes de madera, cada uno de ellos contenía muñecos igualmente inquietantes. Los niños afirmaron que, cuando los encontraron, cada ataúd estaba perfectamente colocado uno encima del otro. La mayoría apenas medía 95 milímetros de longitud. Todos eran de madera, y las figuras de su interior llevaban ropas a medida cosidas y pegadas. En la actualidad solo se conservan 8 de estos ataúdes, expuestos en el Museo Nacional de Escocia. ¿Qué podrían ser estos ataúdes? ¿Herramientas para un hechizo satánico? ¿Un amuleto supersticioso? Los juguetes que han permanecido olvidados hasta nuestros días no estaban del todo seguros. Algunos creen que los ataúdes y las figuras estaban destinados a honrar a personas que han perecido en una tierra lejana, personas a las que se les ha arrebatado la vida de forma inesperada, que era imposible intercalar de vuelta a Edimburgo. Otros, sin embargo, creen que la verdadera historia detrás de estos muñecos es algo más siniestra. En 1906, se publicó una extraña historia sobre los Coppins. La historia cuenta que una señora residente en Edimburgo tenía un padre al que bien llaman John, recibía a menudo la visita de un, y cito, hombre chiflado. En una ocasión, ella afirmó que este hombre le mostró a su padre un dibujo en el que aparecían 3 pequeños ataúdes con las fechas 1830, 718, 38 y 1840. Al principio lo descartaron como una tontería, hasta que empezaron a morir personas conocidas de su padre. En los años siguientes a los escritos del loco, era casi como si hubiera predicho sus muertes, o tal vez, incluso las hubiera causado. En 1837, un pariente cercano de Jones murió. Al año siguiente murió su primo. Y finalmente, en 1840, murió su hermano. Angustiado, John ahuyentó al hombre cuando volvió a visitarlo. Muchos creen que este hombre fue quien creó estas figuras. Si se trata de un simple cuento o no, dejaré que sea usted quien juzgue. Número 19. La misteriosa tierra de Punt. Aunque el antiguo Egipto es posiblemente la civilización antigua más renombrada e intrigante de la historia, también necesitó depender de otra nación o asentamiento en el pasado. Tras descifrar los jeroglíficos gracias a la piedra Rosetta, un misterioso reino ha sido observado por los arqueólogos y los antiguos registros egipcios. La tierra de Punt. La tierra de Punt ha sido mencionada en los registros de los antiguos egipcios durante más de 1000 años, sobre todo durante los periodos del Reino Medio y del Reino Nuevo. Se la conocía como la tierra de los dioses, un lugar de riquezas y recursos escasos. Los egipcios la describían como una región de incienso, oro, ébano, marfil y animales salvajes como leopardos y jirafas, muy apreciados en Egipto por su exotismo y valor. Curiosamente, a pesar de los extensos registros sobre la riqueza y extravagancia de esta tierra, su ubicación nunca fue documentada ni revelada. Los estudiosos han especulado con la posibilidad de que estuviera situada en algún lugar de la costa del Mar Rojo, posiblemente en lo que hoy es Eritrea, Etiopía, Somalia o incluso partes de Yemen. Sin embargo, ninguna de estas teorías se ha demostrado definitivamente. Número 18. El reactor nuclear de 1800 millones de años. Se encuentra en Oklo, conocido como el primer reactor nuclear del mundo. Y sí, Oklo tiene más de 1800 millones de años. En 1942 se creó el primer reactor del mundo. Pero Oklo, bueno, este reactor nuclear natural, ha estado funcionando antes del avance científico de la humanidad. Este antiguo reactor captó por primera vez la atención de los investigadores en la década de 1970. Los científicos que estudiaban las minas de uranio de la zona
notaron algo peculiar. Los niveles del isótopo de uranio 238 eran inusualmente bajos. Ahora bien, para quienes no sean físicos nucleares, el uranio 235 sirve esencialmente para la fisión nuclear. Es lo que los reactores nucleares actuales utilizan para generar energía. Típicamente, el uranio 235 constituye alrededor del 0,72% del uranio natural. Pero en estas muestras de Oklo, era solo alrededor del 0,71%. Esa ligera diferencia desencadenó una enorme investigación. Hace aproximadamente 1.800 millones de años, mucho antes de que existieran los humanos, varios reactores nucleares naturales funcionaban en lo que hoy es Oklo. Naturalmente, esto desató rumores y teorías conspirativas sobre extraterrestres aterrizando en nuestro planeta antes incluso de que existiéramos. Sin embargo, los investigadores afirman que no es así. En lugar de algo artificial, este reactor de 1.800 millones de años se formó de forma natural. Los expertos creen que Oklo fue el resultado de la alta concentración de uranio 235 de la época, concretamente un 3% superior. Pero esto fue suficiente para mantener una reacción nuclear en cadena. ¿Cómo funcionó? No entraré en detalles. Digamos que las condiciones en Oklo eran las adecuadas. Aún así, seguía siendo un misterio cómo este asombroso reactor llegó a ser natural cuando los humanos tardaron siglos en desarrollarlo. Número 17. La Piedra de Cochno. Situada cerca de Glasgow, Escocia, la Piedra de Cochno es una gran losa de arenisca que mide 12 por 12 metros. Esta losa de piedra se descubrió en 1887 y enseguida llamó la atención de los arqueólogos por las marcas en forma de copa y anillo que la rodean. Se trata de una serie de círculos concéntricos y hendiduras excavadas en la superficie de la roca. Muchos historiadores y arqueólogos ansiaban conocer su significado. Desgraciadamente, estudiar la piedra Cochno fue una tarea difícil. A pesar de haber sido desenterrado en 1887, el artefacto fue enterrado de nuevo para protegerlo del vandalismo y de nuevos daños. No fue hasta 2016 cuando se desenterró temporalmente con fines de estudio y registro. Durante su breve reaparición, los investigadores utilizaron tecnología moderna, como la imagen 3D, para registrar y estudiar las tallas con increíble detalle. Esta cartografía digital ha abierto nuevas vías de interpretación y comprensión, proporcionando un salvavidas digital para preservar su legado. En la actualidad, mientras la piedra del Cochno permanece enterrada para protegerla, prosiguen el debate y la investigación sobre el significado de sus grabados y la mejor manera de preservar una pieza tan importante de la historia. Número 16. El portal al infierno. Enclavado en las antiguas ruinas de Hierápolis, hoy Pamukkale, en Turquía, es un lugar conocido como el Plutonio, en Hierápolis, o Puerta de Plutos. Se dice que este antiguo templo era un portal al inframundo en la mitología griega y romana, un lugar que era a la vez temido y venerado por los antiguos. Este yacimiento fue descubierto por primera vez en 2013 por un equipo dirigido por el arqueólogo italiano Francesco D'Andria, que descubrió los restos de un templo, una piscina y una serie de escalones sobre una cueva. Con el paso de los años, la reputación de este lugar se hizo más sombría. Aparte del mito y la tradición del pasadizo, las desapariciones también se asociaban a menudo con esta entrada. Se afirma que quienes se aventuran cerca de este lugar no regresan. Sin embargo, los científicos tienen una teoría que podría explicar la sombría reputación de este pasadizo. Se cree que el plutonio de Hierápolis emite gases tóxicos que en la antigüedad se consideraban el aliento del dios del inframundo Plutón. Estos vapores son tan letales que, incluso hoy en día, los pájaros que vuelan demasiado cerca de las ruinas pueden morir por los gases tóxicos. Los antiguos, plenamente conscientes de sus propiedades mortales, creían que el lugar era un pasaje al inframundo, custodiado por el mismísimo dios Plutón. Quizá por este motivo, muchos lugareños siguen evitando esta entrada, por temor a que se cobre sus vidas. Número 15. Antiguas estatuas de león de piedra. Hacia mediados del siglo XIII a.C., Hattusa, en Anatolia, la actual Turquía, estaba dominada por los hititas.
Estos pueblos eran un antiguo grupo de indoeuropeos que se trasladaron a Asia Menor y formaron un imperio en las ricas tierras. Aparte de su famosa habilidad para construir carros y fabricar y utilizar el hierro, parecen tener otro rasgo menos conocido: su extraña fascinación por los leones. Recientemente, los arqueólogos han empezado a ver estatuas de leones de piedra repartidas por toda Turquía. Los leones han sido símbolos de poder y majestuosidad en numerosas culturas, y en la antigua Turquía no era diferente. Se cree que las estatuas de león de las que hablamos hoy datan de hace miles de años y que servían como guardianes. Se cree que estas estatuas montaban guardia en puertas o templos importantes, como protectores y símbolos del poder de los gobernantes. Sin embargo, los detalles de estas estatuas han desconcertado y fascinado a los expertos debido a lo bien hechas que estaban. Número 14. La tinaja. Puede parecer contradictorio, pero esta tinaja, creada hace miles de años en la época romana, entre los siglos I y IV después de Cristo, estaba deliberadamente llena de agujeros. Esta tinaja, plagada no solo de agujeros, sino también de misterios, se conserva ahora en un museo canadiense. A día de hoy, seguimos sin saber por qué se creó este jarrón. Al principio, el jarrón se encontró destrozado en 180 piezas irreconocibles, hasta que los expertos lo fueron recomponiendo poco a poco. Tras recomponerlo, los expertos se quedaron más perplejos. ¿Por qué iba a tener agujeros un recipiente que se utiliza normalmente para semillas y agua? Tenemos nuestras teorías. Hoy en día, el consenso general es que estas vasijas se utilizaban para cocinar. Es probable que estas vasijas perforadas se utilizaran de forma muy parecida a un colador o una vaporera actuales. Podría parecer un colador poco práctico, debido a lo grande que es. Pero en la antigüedad, donde a menudo se hacían grandes lotes de comida, este jarrón era una herramienta práctica. Número 13. Hombre con lengua de piedra. En 1991, los arqueólogos de Northamptonshire quedaron desconcertados por un descubrimiento bastante sombrío. Mientras excavaban un yacimiento, los arqueólogos descubrieron un esqueleto enterrado boca abajo. Pero eso no es lo más espeluznante. Es el hecho de que la lengua del hombre fue probablemente cortada y sustituida por una piedra plana. Se creía que el hombre era una de las muchas personas acusadas de ser un vampiro. No es raro que los arqueólogos descubran restos que han sido sometidos a horribles rituales. En Polonia, se han encontrado varios restos con piedras en la boca o grilletes en los pies para evitar que pudieran volver de entre los muertos y victimizar a los vivos. Es probable que este hombre recibiera el mismo trato al morir, debido al miedo irracional de la gente a los muertos vivientes. Sin embargo, es la primera vez que los arqueólogos observan el ritual de sustituir la lengua por una piedra plana. Esto lleva a muchas preguntas sobre los rituales de enterramiento realizados por la gente que vivía en la región hace siglos. Número 12. Atlit Jam. A unos 12 metros bajo el mar Mediterráneo se encuentra una misteriosa disposición de piedras anterior a Stonehenge, el Atlit Jam, descubierto en 1984. Este yacimiento data de hace unos 9.000 años, lo que lo sitúa al final de la última glaciación. Esto significa que el lugar donde se encuentra, que ahora está sumergido en el agua, fue en su día un pedazo de tierra accesible. Este yacimiento prehistórico incluye estructuras bien conservadas, como casas de piedra y un misterioso círculo de piedras que algunos han bautizado como el Stonehenge de Levante. Atlit Jam era un tesoro arqueológico con muchas herramientas en sus alrededores, e incluso tenía restos de plantas y animales que antaño prosperaron en la zona. Sin embargo, esta formación es algo más que un círculo de piedras. Uno de los descubrimientos más sorprendentes de Atlit Jam es la evidencia de prácticas avanzadas como la agricultura y la domesticación de animales, anteriores a muchos desarrollos conocidos de tales actividades en la región. Había pozos de almacenamiento de grano llenos de cebada silvestre, trigo y legumbres, lo que demuestra que estos pueblos fueron de los primeros en pasar de la caza y la recolección a la agricultura. Pero quizá el aspecto más conmovedor y humano del Atlit Jam sean las tumbas. Se han descubierto más de 65 restos humanos, lo que ha permitido a los investigadores estudiar a los antiguos habitantes de la zona. Número 11. Misterio del disco de Phaistos. En 1908,
Unos arqueólogos que excavaban en el Palacio Minoico de Phaistos, en la isla de Creta, descubrieron un disco de arcilla de unos 16 centímetros de diámetro, con ambas caras cubiertas por una espiral de símbolos estampados. Los arqueólogos creen que data del año 1700 a.C., lo que lo sitúa en plena edad del bronce. El disco contiene 200.000 fichas con 45 símbolos únicos, que incluyen figuras humanas, animales, plantas y formas geométricas. Los arqueólogos creen que los símbolos del disco de Phaistos son una forma de escritura, posiblemente un primer intento de imprimir texto, ya que cada símbolo se estampaba en la arcilla con sellos intercambiables previamente fabricados. Esto convierte al disco de Phaistos en uno de los primeros ejemplos conocidos de tecnología de impresión tipográfica móvil, anterior en más de 3.000 años a la imprenta de Gutenberg. Sin embargo, no tenemos ni idea del mensaje o símbolo estampado en el disco Phaistos. A pesar de numerosos intentos, nadie ha descifrado definitivamente el código. Las teorías sobre el contenido del disco van desde que es un texto religioso, un calendario, un juego, o incluso un antiguo dispositivo para contar historias. Algunos creen que el disco cuenta la historia de una diosa embarazada. Se cree que esta diosa es Astardi, la diosa del amor. Sin embargo, la historia sigue siendo un misterio. Los símbolos, el significado y el mensaje general del disco siguen siendo un misterio. Algunos estudiosos incluso sugieren que podría tratarse de un engaño, pero la mayoría cree que es auténtico y quizá un documento único que no guarda relación con otros sistemas de escritura conocidos. Lo que ha hecho más extraño al disco de Phaistos es el hecho de que nunca se haya encontrado otro objeto con inscripciones similares. Esta singularidad ha hecho que el desciframiento sea especialmente difícil, ya que no hay contexto ni comparación en los que basarse. Número 10. El Kat Shebib. Con una extensión de 150 kilómetros, el Kat Shebib es un muro de piedra que se extiende por los desiertos arenosos de Jordania. Se cree que esta antigua estructura lineal se construyó en algún momento del siglo I después de Cristo. Sin embargo, los responsables de su construcción siguen siendo un misterio. Algunas teorías sugieren que la construyeron los nabateos, el mismo pueblo que esculpió la famosa ciudad de Petra en los acantilados del sur de Jordania. Pero, a diferencia de Petra, la finalidad de Kat Shebib no está tan clara. La muralla en sí es bastante baja, rara vez supera unos metros de altura, y no parece que fuera a constituir una barrera defensiva sólida y formidable. Esta peculiaridad da pie a todo tipo de especulaciones. Algunos historiadores creen que pudo servir como mojón fronterizo, delimitando tierras o territorios tribales. Sin embargo, hay quien piensa que pudo utilizarse para controlar los movimientos de los animales, o incluso como puesto de control de las rutas comerciales, ayudando a regular el comercio y los impuestos en la antigüedad. A pesar de su fascinante presencia, la dorsal Cacha no ha recibido tanta atención como otras estructuras antiguas de la región, en parte porque no es tan espectacular desde el punto de vista visual como, por ejemplo, una imponente pirámide o un inmenso templo. Quizá por eso, a día de hoy, solo quienes se dedican a la historia de la zona están interesados en desentrañar sus secretos. Número 9. Las figurillas Dogu. Estas son las figurillas Dogu, muchas de las cuales se han encontrado en Japón. Se cree que estas curiosas figuritas humanoides fueron creadas durante el periodo Yomin en Japón, entre 14.000 y 400 a.C. Los Dogu tienen diversas formas y tamaños, pero suelen presentar elaboradas y exageradas formas femeninas con ojos, cinturas y extremidades detalladas. Algunos de los más característicos son los conocidos como Shikoki Dogu, figuras de ojos saltones que tienen la cara en forma de corazón y ojos grandes y saltones que recuerdan a las gafas modernas. A día de hoy, no sabemos con certeza qué simbolizan realmente estas figuras. A menudo se encuentran rotas, lo que ha llevado a algunos a sugerir que se destruían ritualmente después de cumplir su función, que podría haber sido la de alejar enfermedades o desgracias. Sin embargo, algunos creen que los rasgos exagerados de los Dogu aluden a su papel como dioses y diosas de la fertilidad. Número 8. Las espirales danesas. No me refiero a pasteles, sino a espirales de oro.
Las espirales de oro danesas eran pequeñas piezas alargadas de oro que solían medir unos pocos milímetros de largo. Por extraño que parezca, muchas de estas espirales se encontraron por toda Dinamarca, normalmente junto con acopios, muy probablemente enterradas hace miles de años, entre 900 y 700 a.C. Durante mucho tiempo, los expertos se quedaron perplejos sobre qué eran estas espirales de oro. Sin embargo, ahora muchos de ellos teorizan que estas delicadas piezas formaban parte de un suntuoso atuendo, o de adornos adheridos a telas que quizá los sacerdotes u otros individuos de alto estatus llevaban durante las ceremonias religiosas. El oro es uno de los pocos materiales que no se empaña ni corroe. A menudo se utiliza para objetos destinados a los dioses y lo divino. También se dice que su forma espiral representa el sol, un importante símbolo religioso de la edad del bronce nórdica. Además, a menudo se enterraban en grandes cantidades junto a otros objetos, como anillos y discos, también de oro, lo que sugiere que podrían haber sido ofrendas a dioses o antepasados, enterrados para su custodia o como sacrificio ritual para asegurar la prosperidad o el favor divino. A día de hoy, sin embargo, aún no estamos del todo seguros. Número 7. Hipogeos de Hal Saflieni. En 1902, los obreros de la construcción tropezaron con lo que se conocería como uno de los sitios del patrimonio mundial de la UNESCO más notables del mundo. El hipogeo es una estructura subterránea que data aproximadamente del año 4000 a.C., lo que hace que esta maravillosa estructura tenga más de 6000 años de antigüedad. Más concretamente, es uno de los lugares religiosos más antiguos del planeta. Originalmente era un santuario, pero con el tiempo se convirtió en una necrópolis con restos de más de 7000 individuos descubiertos durante su excavación a principios del siglo XX. Los 3 niveles del hipogeo fueron tallados íntegramente en piedra caliza, utilizando cornamentas y piedras. Esto por sí solo hace del hipogeo un impresionante lugar de culto. Con una superficie de 3.300 metros cuadrados, este lugar religioso podía albergar a 7000 personas, o más bien restos, ya que las excavaciones posteriores revelaron esqueletos y restos humanos, lo que convierte al hipogeo no solo en un lugar de culto, sino también en un cementerio. Cada nivel del hipogeo tiene diferentes salas, cámaras y pasadizos. Las paredes tienen un acabado liso y algunas salas están elaboradamente decoradas con espirales y dibujos ocres. Pero quizá lo más asombroso del hipogeo sea la sala del oráculo. Antes de que la civilización moderna dominara la acústica de los lugares de culto, los que construyeron el hipogeo lo hicieron. Primero, si hablas en esta cámara, tu voz se amplifica y se oye en todo el complejo. Los arqueólogos creen que esto pudo haber sido usado para rituales o para comunicarse con lo divino, realzando las voces de los sacerdotes o cantores. Número 6. Sacsayhuaman. En las afueras del norte de Cusco, Perú, se encuentra una ciudadela llamada Sacsayhuaman. Este lugar es la capital histórica del Imperio Inca. Situado a una altitud de 3000 metros, este curioso lugar contiene algunas de las más desconcertantes obras en piedra dejadas por los incas. El lugar es famoso por sus enormes piedras, fuertemente entrelazadas, que crean una formidable muralla, algunas de las cuales llegan a pesar 200 toneladas. Sí, ha oído bien, 200 toneladas. Sin embargo, su peso no es lo único impresionante de estas piedras. Están tan bien encajadas y son tan exactas que ni siquiera un trozo de papel puede deslizarse entre ellas, y han resistido el paso del tiempo sin utilizar mortero. Arqueólogos e ingenieros siguen preguntándose cómo los incas consiguieron cortar y colocar con tanta precisión estas piedras gigantescas. Al observar estas piedras, casi parece como si cada una de ellas hubiera sido medida y cortada con precisión por maquinaria moderna. Hasta ahora, hay varias teorías que intentan explicar cómo se formaron. Algunos creen que los incas ablandaron la piedra, utilizando un misterioso líquido que aún no hemos descubierto. Este ablandador procedía de una pintura o de un espejo solar. Sea lo que sea, no estamos del todo seguros. El hecho de que la más pesada de estas piedras hubiera requerido cientos de hombres asombra a los científicos hasta el día de hoy. Número 5. La roca Judacuya.
Si eres del condado de Jackson, en Carolina del Norte, quizá ya conozcas la roca de color Judacuya. Esta enorme roca de esteatita es conocida por las numerosas inscripciones que contiene. Se cree que estas tallas cubiertas de símbolos misteriosos, patrones geométricos y figuras, tienen más de 2000 años, y se cree que son obra del pueblo cherokee. Pero aparte de las inscripciones que contiene, también es conocido por la leyenda a la que está asociado. Según la leyenda cherokee, Judacuya era un poderoso gigante que gobernaba las montañas. Se dice que los grabados de la roca son las marcas de su mano inclinada de 7 figuras, más que inscripciones ordinarias. Quizá por eso aún no se sabe con certeza si fueron creadas por los antiguos pobladores de la zona o por la erosión natural. Es más, también existe la posibilidad de que estas inscripciones fueran falsas. Para el pueblo cherokee, la roca Judacuya seguiría siendo para siempre un símbolo cultural. Sin embargo, para los investigadores y arqueólogos, este laboratorio les plantea un confuso rompecabezas. Hoy en día, se puede visitar la roca Judacuya y ver este increíble pedazo de historia. ¿Qué crees que significan los símbolos? ¿Son solo expresiones artísticas? ¿O podrían estar contándonos historias mucho más profundas y significativas? Déjanos tu opinión en los comentarios. Número 3. La cara de Harukbut. En lo más profundo de la exuberante selva tropical del Amazonas se encuentra la cara Harukbut, también conocida como rostro Harukbut. Es conocido por una cosa, el hecho de que se parece a un rostro humano. Durante mucho tiempo, arqueólogos e historiadores han debatido si esta roca fue tallada deliberadamente por los colonos de la zona o por la propia naturaleza. Si se pregunta a los Harukbut, un grupo indígena de esta región, esta roca es sagrada y divina para ellos. Esta roca con forma humana representa el espíritu del bosque que vela por su pueblo y por el mundo natural que les rodea. Por desgracia, la zona donde se encuentra la piedra Harukbut se ha visto asolada por la minería ilegal y la deforestación, lo que ha hecho que la gente se preocupe por su seguridad. Al fin y al cabo, aún no sabemos si se trata de un elemento natural o de una creación deliberada. Pero con la destrucción de las áreas que se avecina, esta característica puede ser destruida antes de que podamos obtener nuestra respuesta. Número 2. Lineal A. ¿Estás interesado en decodificar y descifrar? Si es así, quizá por fin sea usted la persona que descifre el confuso código de la línea A. La línea A es una escritura utilizada hace más de 3500 años por los minoicos, la primera civilización conocida de Europa, que floreció en la isla de Creta durante la Edad de Bronce. Esta escritura está formada por cientos de símbolos, cada uno de los cuales representa una sílaba o una palabra, algo así como un cruce entre el japonés moderno y los antiguos jeroglíficos egipcios. Dicho esto, es fácil imaginar lo confusa que resulta. Por eso, a diferencia de su sucesor, el lineal B, que ya fue descifrado en la década de 1950, el lineal A sigue sin resolverse a día de hoy. Hace más de un siglo que descubrimos esta forma de escritura, pero seguimos sin saber cómo leerla o descifrarla. La línea B era una escritura monumental que había que descifrar por sí sola. Pero la lineal A está en un nivel completamente nuevo porque no parece ser como ningún otro lenguaje. Lineal B fue descifrado porque era una escritura similar al griego. Tampoco sabemos qué lengua hablaban los minoicos, así que no sabemos nada al respecto. Hasta ahora, los expertos han hallado inscripciones en escritura lineal en artefactos muy diversos, como tablillas de arcilla, vasijas y sellos. Esto significa que la escritura se reservaba para fines económicos y administrativos, lo que podría ser otra de las razones por las que hay tan poca información o rastro sobre esta escritura. Algunos estudiosos sugieren que la lengua minoica podría estar relacionada con antiguas lenguas anatolias o incluso con la civilización etrusca de Italia. Otros piensan que podría ser única, sin relación con ningún grupo lingüístico conocido. Parece que hasta que no descubramos más artefactos o escrituras relacionadas con la lineal A, la escritura seguirá sin descifrarse. Número 1. Huesos de oráculo. Hay muchos artefactos extraños y pequeñas baratijas que los arqueólogos han descubierto en el pasado. Uno de los más misteriosos, sin embargo, son los huesos de oráculo. Los huesos de oráculo son trozos de caparazón de tortuga o huesos de animales, normalmente de buey, que los antiguos chinos utilizaban para predecir el futuro. Aunque suene extraño,
La adivinación es algo que practicaban los antiguos. Los huesos de oráculo se utilizaban hace 3000 años, y el abanico de preguntas va desde el tiempo atmosférico hasta el parto, pasando por cualquier cosa. Utilizarlos es muy sencillo. Tras inscribir las piedras con la pregunta de búsqueda elegida, un adivino aplicaba calor intenso al hueso con una varilla de metal hasta que se agrietaba. Estas grietas se interpretaban como respuestas de sus antepasados o deidades. A día de hoy, sin embargo, sigue habiendo muchas preguntas sobre esta práctica. ¿Cómo surgieron los huesos de oráculo y qué otros usos tenían? Por suerte para nosotros, la antigua China dejó muchos registros escritos, así que con el tiempo podríamos saber más sobre estos huesos. Gracias por vernos. Hasta la próxima.